Muy buenos días, que el Señor les bendiga. El apóstol Pablo dice en el capítulo 1, Hebreos, versículo 2: en estos días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Y por muchos años Dios habló por medio de los profetas a los escritores del Antiguo Testamento. Pero en estos últimos días, dice Pablo, refiriéndose a sus días, Él ha hablado por medio de su Hijo Jesús. Eso fue lo que Pablo escribió en su época. Él quería resaltar que todos los escritores del Antiguo Testamento habían recibido la inspiración divina directamente de los ángeles y del Espíritu Santo, pero ahora en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Creador, había venido al mundo para dar directamente su mensaje de salvación. Dios quiere que nosotros lo conozcamos por medio de su Hijo. Y Él, Cristo Jesús, es el heredero de todas las cosas y por quien todo se hizo. Y conocerlo a Él es conocer a Dios, su glorioso, su radiante ser, carácter y poder que Él tiene. Cristo es nuestro Señor y es a quien debemos nosotros continuamente prestar atención. Su palabra poderosa que nos ha dado es la que sostiene todas las cosas de este planeta y también del universo. Solo en Él, en Cristo Jesús, está la purificación y la remisión de los pecados. Y Él siempre vive para interceder por nosotros. Y ese ha sido su trabajo desde que Él ascendió al reino de los cielos. Era importante para Pablo y su evangelio que los hebreos entendieran el verdadero lugar del Hijo. Pablo debía mostrarle a los hebreos en su epístola que ese Cristo que había llegado, que había muerto en la cruz y que había resucitado, es el mismo que está a la diestra de Dios Padre. Los escritores del Antiguo Testamento no comprendían la naturaleza trinitaria de la deidad, porque debemos recordar que a Israel se le había dicho: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso está en Deuteronomios el capítulo 6 y el versículo 4. Era necesario entonces ahora que ellos entendieran que el Mesías compartía el mismo trono con el Padre Celestial. Así que Pablo presenta al Hijo como asociado con el Padre y como agente activo en la creación. La creación, cuando se dice creación, se refiere obviamente a todo el sistema de cosas que fue llamado a la existencia por Cristo, las cuales todas son esas que Él creó. En Hebreos 1 y el versículo 3 nos dice: las visibles y las invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Dios hizo los mundos por medio de Cristo, pero no usó a Cristo como una herramienta, sino lo utilizó como un colaborador en la creación. Aquí entonces se presenta una división de las actividades de la deidad. Él quería y sería el redentor del hombre. Él fue su creador, y como fue su creador y fue su redentor, puede crear al hombre también como una nueva criatura. Es decir, es el único que puede cambiar nuestros corazones. Así que cuando nosotros consideramos la magnitud de la creación de Dios, los innumerables millones de mundos que circulan el trono de la deidad, no solo obtenemos un concepto más amplio de Dios, sino que somos inducidos también a decir, como lo dijo el rey David en el Salmo 8 y el versículo 4,
¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Nuestro Dios es un Dios admirable, es un Dios en sabiduría, es un Dios en conocimiento, es un Dios en poder. Y junto con esto es admirable el amor de aquel que creó y que sostiene todas las cosas y que nos invita al ser humano, a nosotros, a participar activamente con él de su gloria. ¿Cómo nosotros podemos participar con él de su gloria? Cristo, al haberse humanado, vino al mundo para ser uno con la humanidad. Y al mismo tiempo, Él quiere revelar a nuestro Padre Celestial a los hombres pecadores. Aquel que había estado en la presencia del Padre desde el principio de los principios. Aquel que era la misma imagen expresa del Dios invisible. Era el único capaz de revelar a la humanidad el carácter de la deidad. Por lo tanto, en todo fue hecho Cristo semejante a sus hermanos, dejando esa altura. Él fue hecho carne como lo somos nosotros. Y esto es lo que Pablo nos quiere enseñar cuando él dice que por medio de su Hijo habló a nosotros. Cristo sintió el hambre, él sintió la sed, él sintió el cansancio y también fue reconfortado como somos nosotros con alimento y también con el sueño reparador. Él compartió la suerte de los hombres. No obstante, fue el Hijo de Dios en la tierra sin mancha. Fue extranjero y advenedizo en la tierra. Estuvo aquí en el mundo con nosotros, mas no fue del mundo dándonos ejemplo. Fue tentado, fue probado, como hoy lo son los hombres y las mujeres. Pero llevó, no obstante, Cristo Jesús, una vida completamente libre de pecado. Y Él mostró su carácter, el cual nosotros debemos emular y al cual debemos llegar. Un carácter compasivo, lleno de simpatía, considerado para con los demás. Entonces Cristo vino a la tierra a representar el carácter de su Padre y se consagró siempre al servicio de Dios y del hombre. Los intereses de Cristo son primeros y más elevados. Él tiene que obtener una prioridad en este mundo a través de nosotros cuando predicamos el Evangelio. Como mensajeros, debemos salir en su nombre por la gloria de su Padre, por la gloria del Hijo, y dar a conocer al mundo, revelar el amor de Cristo Jesús al morir por nosotros en el Calvario. Los intereses de Él también son los intereses de nosotros. Si trabajamos entonces como colaboradores con Él, seremos hechos al igual que Cristo Jesús, herederos de Dios y coherederos con Cristo en una herencia inmortal y por la eternidad. ¿No les parece maravilloso que lleguemos a ese privilegio? A través de las páginas de la historia sagrada, donde está registrada la relación de Dios con su pueblo escogido, hay huellas vivas del gran llamado yo soy en todas estas revelaciones. La gloria de Dios se manifestó por medio de Cristo Jesús, no solo cuando Él vino como Salvador, sino a través de todos los siglos después de la caída del hombre y de la promesa de la redención. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Eso lo dice 2 Corintios el capítulo 5 y el versículo 19. Cristo era el fundamento y el centro del sistema de sacrificios. Recordemos que por Él era o en nombre de Él se sacrificaban los animales. Eso se hacía en la era patriarcal, también en la era judía. Desde que pecaron nuestros primeros padres, no había una comunicación directa entre Dios y el hombre. Por lo tanto, se debían presentar sacrificios en honor a Dios. El Padre puso el mundo en manos de Cristo
para que por su obra mediadora entonces redimiera al hombre y vindicara la autoridad y la santidad de la ley de Dios. Así que entonces toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho siempre por medio de Cristo Jesús. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la hermosa promesa de la redención. Fue Él, Cristo Jesús, quien se reveló a los patriarcas, a Adán, a Noé, a Abraham, Isaac, a Jacob, a Moisés. Y ellos comprendieron el Evangelio. Buscaron la salvación por medio del sustituto y de ese garante del ser humano. Así como ellos lo hicieron, ¿quieres ser tú colaborador con Dios en la gran misión de evangelizar al mundo? Qué gran privilegio que tenemos, el más grande de todos, el dar las nuevas de salvación al mundo que perece. Que el Señor les bendiga.